Saludamos ya con nuestro primer invitado, el experto en comunicación digital, Julián Macías, que nos acompaña vía telemática. Julián, buenos días. Gracias por estar en este espacio de Punto Noticias en Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En días pasados se conoció esta información que fue presentada por el diario estadounidense Miami Herald. Respecto a que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, favoreció con un contrato a una empresa de publicidad en Estados Unidos para manejar su imagen durante el juicio político que enfrentó en la Asamblea Nacional. Las empresas que firmaron este contrato en los Estados Unidos para manejar la imagen presidencial estarían relacionadas con directivos del Banco Banisi, de propiedad de la familia del presidente de la República, y se habría firmado a través de la Secretaría General de Comunicación. Yo le pregunto, de su experiencia en comunicación digital, una empresa internacional se contrata para levantar la imagen. Ese contrato de aparentemente $250,000, ¿sirvió de algo? ¿Pudieron levantar la imagen del presidente de la República en medio de este juicio político que enfrentó en la Asamblea Nacional? Bueno, lo primero, saludos y buenos días a toda la gente que nos escucha. Bueno, a ver, evidentemente la situación de Guillermo Lasso creo que era ya insostenible bueno, al respecto de esta investigación, bueno, hay como dos elementos que creo que son importantes. Una, bueno, el hecho de que todo indica que esto estaría pagado con dinero público. Ahí creo que se generaría un debate de, bueno, parece que las acciones que hace este tipo de empresas, bueno, es tratar de su red de contactos, principalmente medios de comunicación, pues que hagan, bueno, pues una información positiva sobre la persona o en este caso el gobierno que le contrata. Creo que eso tiene su debate, pero sí creo que más grave aún, o por lo menos la información que aquí se da, digamos, es no solamente bueno, en realidad la empresa que parece que, bueno, no tiene como mucha antigüedad, Perceptual Advisory LLC, bueno, digamos que habría, más que esta empresa, es la empresa, digamos, pantalla, la intermediaria, que sería esta empresa Gram, ¿no? Que estaría vinculada con el Banco Guayaquil o con empresas incluso en paraísos fiscales que gestionaría el patrimonio inmobiliario, y esto al final nos lleva a una cuestión que creo que es importante, ¿no? Que es, y sobre todo desde alguien que es presidente del gobierno, bueno, pues la transparencia en cuanto a, bueno, al manejo del dinero, la vía impositiva, ¿no? Que se ajuste a la legalidad. Es decir, ya vimos cómo le salpicó el tema de los Pandora Papers. Y en todo caso, una cosa que me llama bastante la atención de esta empresa Perceptual Advisor, que algunas de las personas que trabajaron, pues, bueno, trabajaron en grandes empresas de este tipo se llaman como de relaciones públicas, ¿no? Y para ver hasta qué tipo de trabajo podrían hacer precisamente en la empresa en la que trabajaba esta persona, había trabajado para la dictadura de Videla, ¿no? Es decir, estamos hablando de empresas muy grandes que hacen este tipo de trabajo incluso para dictadura, ¿no? La empresa es Barson Masteler, que era una de las empresas donde trabajaba y bueno, tienen buena reputación, pero que también han llegado a trabajar hasta para dictaduras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que enfocar, pero yo sobre todo iría a otro, es decir, habría que plantear cuál es el trabajo y si se puede gastar dinero público, y sobre todo, creo que más que esta investigación que se ha hecho, creo que también habría que investigar el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, de la compra de bots en las elecciones generales anteriores, donde fue elegido presidente con una campaña sucia y donde hay empresas que se conocen que han trabajado para él, y en la más reciente, donde incluso se llegó a usar vídeos manipulados para acusar de narcotraficante a alguien que había sido asesinado el día anterior, esto el mismo día de las elecciones, por bots que habían difundido el sí por ese referéndum que había planteado. Incluso diría más, habría que investigar ese viaje a Israel, esa colaboración con los servicios de inteligencia de Israel, esos informes falsos diciendo que, digamos, con memes y con fake news, de cuentas incluso falsas en redes sociales,
que le armó el discurso a Guillermo Lasso llamando narcopolítico a todos sus rivales, cuando realmente el que estaba vinculado con el narcotráfico y las redes criminales internacionales estaba dentro de su gobierno, ¿no? Yo creo que hay como muchos lados por el cual mirar y este sería simplemente uno más. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. A ver, acá de entrada, digamos, un hecho que es cuestionable es y que no se sabe todavía con certeza porque en unos documentos consta, en otros ella ha preferido mantenerse al margen y no responder, es saber y tener la certeza de si en esto se utilizó o no recursos públicos, que eso sería sumamente grave, por un lado. Por otro, la utilización de recursos públicos a través de empresas offshore manejadas por Miguel Macías, persona muy cercana a Guillermo Lasso y al Banco de Guayaquil, justamente administrando estas empresas en paraísos fiscales fuera del país. Pero adicionalmente de eso, porque sé que tú no manejas estos temas, tienen que ver más con la contratación pública, el manejo de recursos acá en Ecuador, pero del seguimiento que tú le has dado, tuvo resultados, o sea, se gastaron $250,000 en campaña publicitaria por fuera. ¿Lograron mejorar en algo la imagen de Guillermo Lasso en el concierto internacional o no? ¿O simplemente también pasa que como Guillermo Lasso es un presidente realmente intrascendente, incluso en Ecuador, no se diga afuera, la gente ni siquiera habla del caso de Guillermo Lasso? Bueno, yo te puedo hablar desde el punto de vista de España. No se ha hablado Correcto. absolutamente nada, cero. Es decir, no hay ninguna conversación al respecto. Yo no tengo duda que, es decir, no tengo la información, he visto los contratos y la cantidad creo que es bastante elevada, sobre todo en un país con una crisis como la que tiene Ecuador. Seguramente esto indigna al ciudadano medio, pero creo que por muy difícil que sea la misión, yo no desdeñaría o no le quitaría la relevancia que tienen los medios de comunicación del blanqueamiento de ciertas situaciones, ¿no? Hemos visto situaciones parecidas o incluso más graves como en Bolivia, como medios como CNN o a nivel internacional se blanqueaba y se decía que había un fraude electoral en vez de un golpe brutal, ¿no? Como ocurrió en Bolivia. Y en el caso de Ecuador, yo que conozco más o menos la casuística, es tremendo cómo desde la llegada de Lenín Moreno se ha hecho un asalto a la democracia por varios frentes, con colaboración, creo que internacional y financiación de diferentes agentes. Y yo creo que es misión imposible, ¿no?, salvarle la imagen a Lasso después de todo lo que ha ocurrido en Ecuador. Es decir, recordemos que él se hizo millonario durante la gran crisis de Ecuador. Es decir, yo sí recuerdo después del 2000 cómo el mayor número de inmigrantes en España eran ecuatorianos, millones de ecuatorianos que huían por la ruina que ese gobierno, donde, bueno, él fue ministro de Economía, que ya es grave, es una gestión pésima que llevó no solamente al exilio, sino al suicidio, ¿no?, de miles de personas por la situación gravísima en la cual él se enriqueció. Y esto es lo lamentable, ese gobierno con 5 ministros banqueros de Yamil Maguad que creo que no han respondido a todo el daño que hicieron. Incluso pues ese dinero, esa ruina, esa estafa que le hicieron a los ciudadanos se convirtió en mucho dinero que encima se lo llevó al exterior. Seguramente sus frutos, pues ese Banco Panisi en Panamá y ese capital inmobiliario. Hemos hablado de 140 inmuebles en Estados Unidos, que también esta empresa de la que sale aquí, donde está el señor Macías, también habría intervenido. Me parece que eso es lo lamentable, ¿no? Es decir, que fijaros hasta dónde puede valer el papel de los medios de comunicación y también las acciones en redes, que creo que habría que investigar para que un personaje así llegara a ser presidente con noticias falsas, como por ejemplo, y creo que esto hay que llevarlo a la justicia, aunque sea tarde. Recordemos que a 3 días de las elecciones se inventó por un diario Semana que es colaborador, y habría que ver también esas conexiones del diario Semana con el uribismo y esa red internacional que colabora con Guillermo Lasso, para decir que el candidato Andrés Arauz estaba financiado por el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. Es decir, esta estrategia de las mentiras
surten efecto y sobre todo son impunes, y habría que investigar quién está detrás de eso, porque recordemos que incluso se publicó un vídeo donde salía el ruido de una perdiz que solamente existe en Ecuador, mientras decían que eran terroristas del ELN en las selvas colombianas. Esto está operando, eso evidentemente está pagado, no sé si por el señor Lasso, si por dinero público, si dinero privado, pero en todo caso, el caso de Ecuador es uno más de los diferentes ataques a las democracias que se están haciendo, donde los medios de comunicación tienen un papel clave. E incluso algo que me sorprendió y no he visto en ningún país del mundo, es que el programa de más audiencia de la televisión pública, a 2 días de las elecciones, no solamente entreviste a Guillermo Lasso, sino que el entrevistador, el periodista pagado con dinero público, diga que la única opción democrática es Guillermo Lasso. Esto es inaudito, ¿no? Es decir, que estábamos hablando del programa de Carlos Vera, Julián. Claro, Ya, Carlos ok. Vera, que hay que recordar que su hijo, Carlos Andrés Vera, era directivo de la fundación de Atlas Network Ecuador Libre, que es todo un consorcio internacional. No hay que olvidar que los Pandora Papers, si tú te fijas en los líderes, en los familiares de los presidentes o expresidentes, son todos miembros de esa red de Atlas Network, en la cual pues Guillermo Lasso tiene un papel fundamental. Y ahí sí que hay conexiones con la ultraderecha de España, con esa ultraderecha golpista que da asalto bueno, lo vimos en el Capitolio, lo vimos también en Brasil, vimos el golpe de Estado en Bolivia. Que está atentando ahora contra el gobierno de Petro en Colombia también. No, total. El uribismo controla el diario Semana, y las mismas portadas que le hicieron a Andrés Arauz con bulos y con mentiras, se la hicieron a Petro en las elecciones, aún así ganó. Y esa vinculación, ¿no? Ese principio de transposición de Goebbels, donde lo estamos viendo también en Perú, es que es tremendo. Es decir, están llamando terroristas a civiles, incluso niños, que están siendo asesinados. Y esto está siendo de manera impune, ¿no? En Bolivia también vimos ese golpe, y fíjate el dato. Quien al final llegó a ser presidente, Yanine Áñez, su ministro de Gobierno y su ministro de Hacienda, los tres formaban parte de Unidad Democrática, un partido que Óscar Ortiz, el candidato, sacó un 4% de los votos, pero llevaron a liderar después de golpe de Estado. Y hay que recordar que Óscar Ortiz también forma parte, de hecho es presidente de otra fundación de Atlas Network. Había que ver pues esa financiación, esa red internacional antidemocrática, y casualmente todos aparecen con dinero en paraísos fiscales. Bueno, aquí creo que esa parte es clave, y aquí pues sale a relucir cómo ese dinero, aquí hay otra dimensión. Es decir, por un lado, si es todo privado, ya es grave, ¿no?, que desde el ámbito privado no se paguen los impuestos o se usen los paraísos fiscales, pero ya cuando lo mezclamos que desde el gobierno con dinero público se tienen esos manejos, pues aún es más grave, sobre todo, como hemos visto en las últimas elecciones, cómo se usaban bots, se usaban cuentas falsas para promocionar las elecciones a un candidato. Tú no puedes desde el gobierno con dinero público hacer campaña por un candidato o por la posición del presidente, en este caso en un referéndum, en esa consulta ciudadana que se hizo. Eso es gravísimo, creo que eso habría que investigarlo, y al final yo creo, y esto no solamente se puede hablar de Ecuador en estos términos, no estamos hablando de la derecha, no estamos hablando ni siquiera de ultraderecha, estamos hablando de enemigos de la democracia que están dispuestos a cualquier cosa para proteger los intereses de esa élite que le roba al pueblo, que incluso lo lleva al exilio, que lo lleva al suicidio, que le quita todo su dinero y que luego se lo lleva a paraísos fiscales para repartírselo, y que son capaces de comprar medios, de comprar bots, de comprar políticos, de comprar jueces, de quitarle la democracia a un país. El caso de Ecuador es paradigmático, y que todo esto quede impune en protección de los privilegios de esa élite. Creo que más privilegio que Guillermo Lasso, que arruinó o que fue partícipe de la ruina de un país, que se hizo millonario con la ruina y con el sufrimiento, y que encima ese dinero se lo lleva afuera para crear un banco como el Panisi y 140 propiedades en Estados Unidos gestionadas desde un paraíso fiscal. Me parece que esto es dramático, y que si no fuera por los medios de comunicación y por la compra de estas agencias de comunicación, de periodistas, de medios, etcétera, pues evidentemente esta gente ni siquiera podría pasearse por la calle y tendría que exiliarse, porque sus ciudadanos no le permitirían ni siquiera que conviviera entre ellos.
¿Hasta qué punto, Julián, estas campañas, este tipo de operaciones de comunicación generan credibilidad, tomando en cuenta que, de acuerdo a este contrato, el objetivo era que los principales medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, realicen una cobertura favorable del presidente, que minimicen el potencial impacto negativo de la situación en la reputación del propio presidente y en el apellido de su familia? Y te pregunto esto porque resulta que mientras se elaboraba esta campaña para levantar la imagen del presidente, para mostrar información a través de estos medios, de que era la víctima de un juicio político de la malvada asamblea que lo estaba interpelando, resulta que el presidente disuelve la asamblea. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa campaña impactó o no impactó, o se cumplió o no se cumplió el objetivo de la misma. A ver, yo creo que Lasso lleva surfeando la ola del precipicio durante mucho tiempo. La situación es insostenible a nivel interno. No creo que eso contemple ningún tipo de... Es decir, no hay sostén, aparte de que tuvo una campaña exitosa, así que era impensable, ¿no?, que una campaña sucia llegara a tener el impacto que tuvo. Si yo creo que eso es más grave que a lo mejor lo que ha ocurrido. La gravedad que tiene esto es que se ha podido hacer con dinero público. Quizá la eficacia no te lo... Hombre, en su cabeza estaría que, como en el pasado, pues esto le podría salvar, pero evidentemente si al final él mismo tiene que recurrir a deshacer las Cortes porque ya no tiene ya apoyos ni internos, pues seguramente haya sido dinero mal ejecutado. Pero claro, volviendo a lo que decía Alexis antes, al final habría que ver si el dinero no es suyo. Pues bueno, si es dinero público lo habrá tirado, pero él no se lo ha gastado. Igualmente el problema de Guillermo Lasso puede ser la ética o la falta de empatía o la falta de escrúpulo con su pueblo, pero sin duda el dinero no es un problema. Y bueno, solo hay que ver el después de toda la estafa, ¿no?, que él fue partícipe en ese feriado bancario y esa ruina, ¿no?, para el pueblo de ese gobierno de banqueros de Yamil Mawad. Pues bueno, de ahí parte de su fortuna que ha ido aumentando con esa falta de escrúpulos. Yo creo que esa parte es más grave, es decir, que si realmente el papel que ha tenido es bueno que medios de comunicación hablaran bien de él, creo que genera un debate, pero creo que sobre todo es más grave cuando se paga a medios de comunicación o se hacen campañas como la que se hizo desde el diario Semana, mintiendo e incluso haciendo montajes sobre sus rivales políticos como Andrés Arauz. Es decir, está mal pagar para que hablen bien de ti, pero creo que está mucho peor pagar troll centers, medios de comunicación para que creen noticias falsas contra un rival político. Eso es un ataque a la democracia y eso ha ocurrido en Ecuador, con dinero público y con dinero privado. Ahí creo que habría que poner el foco en la investigación, porque me da la sensación que los partícipes de este ataque a la democracia van a salir impunes, y en una democracia seria se debería de juzgar el ataque a la democracia por salvaguarda de los intereses básicos que tienen los ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay que salvaguardar la democracia, y en este caso Lasso ha sido un enemigo que lo ha demostrado por activa y por pasiva. Julián, ¿cómo puedes repetir la frase? Porque quiero citarte, pero no me la grabé yo bien. Lasso viene surfeando la ola, ¿cómo dijiste? No, del precipicio. Eso. Ya viene surfeando el precipicio, de acuerdo. Ahora, te quiero citar algo, porque también es sumamente grave esto. Tú dices, Lasso viene surfeando en el precipicio, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Era un gobierno agónico que usa la muerte cruzada, y ayer me enfrasqué en una discusión con una amiga que me decía, es que el rol de Cucalón le llevó a hacer lo que Fernando Villavicencio le pedía que haga hace un año. O sea, la gran jugada maestra de decretar muerte cruzada no es que se le ocurrió a Cucalón en la madrugada del juicio político. Villavicencio se la pedía hace un año, porque era un gobierno agónico que ya no daba más. Coincido totalmente con tu lectura de que Lasso venía surfeando en el precipicio. Ahora, teniendo en cuenta eso, y de que Lasso no es un político, Lasso es un banquero, y es un banquero que tiene millonarias inversiones en los Estados Unidos, en Panamá, quién sabe en qué otros destinos. Quizás Lasso estaba más preocupado en cuidar su imagen como empresario e inversionista que lo que le importaba la democracia y la política en Ecuador, Julián.
Bueno, yo creo que sí, totalmente, por lo menos tenía que salvar esa parte, ¿no? Creo que si hubiera que apuntar a si tiene sentido esa inversión, aunque sea con dinero público, me parece grave, precisamente si él tiene tantos negocios fuera de Ecuador, tanto en Panamá como en Estados Unidos, me imagino que pues tendrá socios, inversores, etcétera, con los cuales colaboraba y seguramente pues le interese bastante que no se perjudique mucho su imagen, cosa que lo veo complicado, pero a lo mejor en términos empresariales sí que le podría interesar. Ya que has nombrado Villavicencio, yo creo que ahí está lo grave. Es decir, si hay alguien que representa todo un personaje peor aún que Guillermo Lasso, ese es Villavicencio. Es decir, que Villavicencio, primero hay que hablar que está financiado su medio de comunicación, ONG, think tank, ¿no? Es decir, lo de si eso tiene una financiación de la NET, es decir, lo que vendría a ser la CIA. Él incluso ha dicho que él, cuando iba a Ecuador, venía protegido con miembros del FBI y del Mossad de Israel. Habrá que ver por qué Israel le pone a alguien a defender a Villavicencio. También habrá que ver por qué él difunde el día de las elecciones un vídeo manipulado vinculando a alguien que fue asesinado el día anterior, es decir, cuando está el cadáver caliente, aún de alguien que ha sido asesinado, difunde un vídeo manipulado para vincularlo con el narcotráfico y seguir esa retórica que hubo durante la campaña electoral pasada y esa consulta ciudadana, donde el protagonista, tanto las preguntas como los bots que le retuiteaban a él, le retuiteaban también a esa página que estaba a favor, que era gubernamental, a favor del referéndum, del sí, no del referéndum y la participación, sino del sí, ¿no? Para salvarle un poco la imagen, quizá, a lo mejor incluso fue idea de Villavicencio. Y no hay que olvidar que esa financiación, entre otras cosas, de los Estados Unidos, fue para atacar judicialmente esas acciones del Lawfare que normalmente vienen acompañadas de campañas de fake news. Ese caso Arroz Verde fue financiado por los Estados Unidos, que era un enemigo sobre todo por el caso, yo esto lo he hablado, ¿no? El día que se le elimina la página de Facebook a Rafael Correa, fue el mismo día que, digamos, que Lenin Moreno le quita el asilo político a Julian Assange. Para eso seguramente los Estados Unidos también es una cuestión estratégica. Incluso el mismo día se detiene a Olavini. Y todo por difundir el tema que hemos visto ahora que es real digamos, de esa financiación, también ese pago a Lenin Moreno para acabar con el correísmo, un caso de investigación que se decía como que era mentira o que incluso era causa para que Facebook eliminara la página de Facebook. Y luego hemos visto cómo hace unos meses se ha retomado la investigación de Lenin Moreno. Yo simplemente por hablar de Lenin Moreno también, que usó bots seguramente con dinero público. Ahora donde lo podemos ver son en reuniones precisamente de Atlas Network con personajes como Vargas Llosa, que no hay que olvidar que recibió la visita de Vargas Llosa y de empresarios peruanos para, bueno, pues no sé si le pudieron convencer o comprar, entre otras visitas que tuvo Lenin Moreno para atacar la democracia y bueno, ser partícipe de esta red internacional. Así que bueno, yo creo que hay mucho que investigar y yo siempre insisto que no es una cuestión de derecha y de izquierda, sino de antidemócratas financiadas por las élites económicas para proteger los intereses precisamente de esa élite económica y no del ciudadano de a pie y de las clases populares. Y el retroceso que se ha hecho no solamente económico, sino de seguridad o de servicios sociales en Ecuador, creo que es llamativo, y por mucha propaganda que se haga, si uno se atiene a los datos, los mejores años de Ecuador de las últimas décadas fueron el gobierno de la Revolución Ciudadana y de Correa. Posiblemente podría haber corrupción, yo no lo niego, creo que se tiene que juzgar y meter en la cárcel a quien haya hecho corrupción, pero claro, al final, si lo que dice esa sentencia, que todo fue por influjo psíquico de Rafael Correa, si esa es la base de proscribir a alguien democráticamente, electoralmente, en vez de ponerle un monumento por darle los mejores años a la ciudadanía de Ecuador, pues me parece algo bastante llamativo, ¿no? Al final los enemigos del pueblo se convierten en héroes y los héroes del pueblo los tratan de convertir en enemigos, ¿no? Y esto es una realidad histórica en diferentes países financiadas por esas élites que
que quieren a su lado como gobernadores a alguien que proteja sus intereses, no los del pueblo. Julián, en Ecuador estamos ya en un ambiente electoral con estas elecciones anticipadas convocadas para el 20 de agosto próximo. Ya se están presentando algunas candidaturas o precandidaturas a la presidencia de la República, y también paralelamente se está pudiendo observar en redes sociales, en plataformas digitales, es este tipo de ataques a los que concurrimos en ocasiones anteriores que tú acabas de mencionar. De lo que has podido monitorear, ¿son los mismos actores quienes estarían detrás nuevamente de esta ofensiva digital que se hace en contra de las candidaturas que les resultan incómodas? Sí, a ver, aquí hay una realidad, y esto ya lo vimos en la campaña, si ya lo analicé en la campaña general. Lo analicé en las últimas elecciones de esa consulta ciudadana, y al final esto no es que sean personas que se coordinan ataques. Pueden haber personas y muchas veces pues miembros de estas fundaciones de Atlas Network, periodistas que son comprados, etcétera, y miembros de partidos políticos, pero el 80% de la conversación digital está puesto hoy por empresa, ¿no? Por eso creo que es importante también ver qué empresas, se conocen algunas, pero había que ver el rastro y las acciones que se han pagado, incluso si se ha pagado con dinero público. Pero evidentemente, bueno, pues ahí vamos a ver. Yo creo que Villavicencio puede ser una cuenta. Ya hemos demostrado cómo esos bots que retuiteaban a cuentas oficiales, digamos, a favor de ese referéndum, pues también difundían un vídeo falso de Villavicencio, pero vimos también cómo difundían campañas falsas como esto que hemos hablado de Colombia, del ELN. También vimos esa fake news que incluso llegó a publicarse en el Clarín, que Andrés Araúz le daba $250 y le pedían que fueran a la sede para pedirlo como adelanto y para comprar el voto. Incluso esto desde el CNE se dio hubo una denuncia por parte de los directivos del CNE, que muchos de ellos habían pasado por organizaciones financiadas de nuevo por la NET, por la CIA, por los Estados Unidos. Creo que todo eso, ese ataque a la democracia con injerencia extranjera, deberían de investigarse, aunque fueran a largo plazo, pero la democracia creo que se merece un respeto, y a todos sus enemigos creo que hay que juzgarlos. La historia lo hará, pero la justicia también debería de hacerlo. Y en todo caso, igual que los medios de comunicación son un tablero, un espacio de batalla también electoral por la narrativa, también las redes sociales, y creo que el uso ya fraudulento, ¿no?, que se ha hecho por parte de este espacio, ¿no?, digamos, sobre todo por el frente común, ¿no?, anticorreísta. Vemos que estas cuentas que son falsas y estos bots, más que hacer una narrativa positiva, siempre durante el tiempo, ya sean que apoyen a Lasso, a Villavicencio, a Vera, al hijo, da igual. Al final, el 99% de su actividad es crear noticias falsas y difundir ataques, bulos, campañas de odio contra el correísmo y con sus diferentes portavoces, candidatos, formaciones políticas, bueno, todo lo que se acerque al correísmo, a la revolución ciudadana. Pues al final casi toda la actividad venga de donde venga esa oposición, es decir, esa oposición que financia la élite económica, que no quiere que se vuelvan a hacer políticas para el pueblo y que, bueno, pues los servicios públicos aumenten, ¿no? Y que haya una gestión orientada al bienestar del 99%, bueno, pues evidentemente eso va a ser atacado por ese 1% que quiere mantener sus privilegios, y políticos que defiendan los intereses de las grandes fortunas, de los banqueros y de todo aquel que se aprovecha de sacarle el dinero a la mayoría, ¿no? Quizás una precisión ahí, Julián, no sé si vas a compartir conmigo, me imagino que sí, porque tú eres bastante riguroso con respecto de esta información que manejas, pero fíjate que los ataques no son solamente contra la Revolución Ciudadana y el correísmo. A Leonidas Diza le han hecho exactamente lo mismo, ¿no? O sea, a Leonidas Diza le han puesto ya la etiqueta de terrorista, presidente de la organización social más grande que tiene este país, que es la CONAIE. Le han puesto la etiqueta de terrorista, y no se han quedado únicamente en las redes sociales, lo han hecho en medios de comunicación y utilizando expresidentes como Osvaldo Hurtado para, en los medios grandes de comunicación, hablar y repetir justamente esa narrativa. Ahora, quiero invitarte a comentar sobre algo, Julián. Estamos a puertas de vivir un proceso electoral que va a ser sui generis, que es, digamos, nos coge de sorpresa a los ecuatorianos, porque estamos a mitad de lo que debía ser un periodo completo, constitucionalmente hablando, del 2021 al 25, pero vamos a elecciones ahora en agosto del 2023. Y se han presentado algunos personajes
por fuera de la política, pero digamos no tan alejados del todo, como Dan Topic, este tipo que aparece luciendo armamento, chaleco antibalas, diciéndonos que ha estado en las guerras de Ucrania, de Siria, de África, de no sé dónde nomás, dice en condiciones de miembro de una legión extranjera, francesa, en fin, hay quienes lo acusan de mercenario, digamos, él dice que no es así, que formó parte de un ejército regular, etcétera, etcétera. Lo vinculan mucho con el tema Bukele, no sé cuánto pueda la imagen de Bukele influir en Ecuador y de tales, pero lo que quería preguntarte es, esta campaña que va a durar de aquí hasta el 20, desde el 10 de junio, cuando se sepan ya quiénes son todos los candidatos y quienes corran para la elección tanto de gobierno como de asamblea, hasta el 20 de agosto que será la elección, es una elección que se va a jugar en redes, que se va a definir en redes, en lo líquido, en agua o en territorio. ¿Cómo ves tú esta elección tan especial en Ecuador? Yo creo que siempre se juega en todos los campos, ¿no? Y unos pueden influenciar más o menos, pero sí que, bueno, te quería hacer precisamente darte la razón, ¿no? Porque su momento Iza terrorista fue tendencia, lo analicé y evidentemente otra vez uso de bots, evidentemente, incluso veíamos como las mismas cuentas que retuiteaban lo de Iza terrorista retuiteaba a Villavicencio, ¿no? Por nombrar también el mismo personaje. Son cuentas compradas por empresas para que retuiteen y que hagan una narrativa en clave, bueno, emocional, negativa, de odio. Y yo creo que, sobre todo cuando hay una situación de miedo, ¿no? De terror en Ecuador, como la que ha derivado con bueno, ese desquicie, ¿no? De Estado, esa desaparición del Estado, ¿no? Con Guillermo Lasso, que aparte es lo que defiende, ¿no? Desde su red de fundaciones Atlas Network a nivel internacional, todas siempre hablan de más libertad, menos Estado, ¿no? De desaparecer el Estado. Y evidentemente cuando no está el Estado, pues situaciones como la que hemos visto en Ecuador, pues tienen como libre esa libertad precisamente que defienden para hacer crímenes, ¿no? Entonces yo creo que aquí el discurso populista, ¿no? De el ser más duro contra el crimen, ¿no? Un poco siguiendo la retórica Bukele, pues funciona, es muy eficaz porque al final da una solución a un problema, aunque no sea democrática, creo que es bastante peligrosa, pero seguramente se saque algún personaje, ya que están todos los personajes agotados, ¿no? Que han rivalizado contra la izquierda, contra el correísmo, contra incluso el movimiento indígena, pues tendrán que recurrir a esa baza, ¿no? Pues yo creo que ya se le han acabado el resto de bazas y creo que como consejo sé que es complicado, ¿no? Porque lo emocional, ¿no? La parte animal, la parte reptiliana que tenemos que responde más rápidamente, ¿no? A emociones como el miedo, el terror. Creo que funciona, es eficaz, pero tenemos que hacer un esfuerzo por racionalizar y de pensar bien cuáles son nuestras acciones, no solamente a la hora de votar, sino a la hora de difundir contenido o a la hora de qué discurso o qué narrativa le damos a nuestra participación pública o en redes sociales. Yo creo que no hace muchos años los parámetros, ahí hay que ver los datos y irse a los datos. Si uno se fija en el número, por ejemplo, de asesinatos, ¿no? En Ecuador vemos que durante la etapa previa, ¿no? a Rafael Correa en el gobierno, pues tenía unos puntos elevados, se bajó prácticamente hacia mínimo y cuando se ha ido ha vuelto a subir. Es decir, que se pueden hacer políticas para reducir la delincuencia y eso se tiene que hacer con políticas democráticas. Yo creo que el pasarse o irse a métodos populistas como el de Bukele, ¿no? Que al final es todo teatro, ¿no? Si uno rasca, al final son campañas de marketing que te pueden convencer, pero lo que hay, por ejemplo, en su país son pues la lucha de varias maras o varias organizaciones criminales y parece que ha habido acuerdos con ciertos líderes que incluso, bueno, han colaborado con su gobierno para hacer esa película de cine, ¿no? Que puede ser muy llamativa. Oh, mira cómo ha controlado el narcotráfico o la delincuencia, pero seguramente haya cosas que no sean muy lícitas, ¿no? En todo caso, yo creo que le deseo, ¿no? Sea cual sea la decisión del pueblo ecuatoriano, que las elecciones sean democráticas, que no se permita, ¿no? La difusión de bulos como han sido las últimas.
últimas elecciones, ¿no? Con total impunidad, incluso con la intervención internacional. Hemos visto noticias falsas del diario Clarín, uno de los medios más importantes de Argentina, noticias falsas del diario Semana, y esto habla de una red internacional, no solamente de una élite económica, de una red antidemocrática que se hacen pasar por partidos políticos, por líderes políticos, sino también una red mediática dispuesta a mentir y a engañar a la ciudadanía para que lo que podría parecer una burrada o algo que no tiene ningún sentido sea realmente de sentido común y de la apetencia, por lo menos a corto plazo, de la ciudadanía, pues luego pues llevándose al desengaño, por ejemplo, que ha sido Guillermo Lasso, una vez más, 20 años después de ser ministro de Economía, haciéndose rico con la ruina de un país, de los suicidios, del exilio, pues él, se hizo más rico y exilió el dinero de los ecuatorianos a paraísos fiscales y a esas propiedades casi innumerables y casi imposibles de seguirle el rastro. Así funciona el mundo y así de difícil es para medios de comunicación independientes o que son capaces de ir contra el poder como el vuestro, tan necesario y tan minoritario, pero que hace una labor indispensable en defensa de la democracia y de los intereses de la mayoría. Muchísimas gracias, Julián, por habernos acompañado en este diálogo y explicarnos estos mecanismos que utilizan estas personas. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, Julián. Gracias a vosotros. Chao.